Eso sí. Entonces, bien. Bueno, entonces buenas noches a Juan José, a Karen, Sofía, a quienes se unan a esta reunión un poco más tarde o a quienes vean la grabación posteriormente. Vamos a dar inicio a esta actividad. Vamos a hacer básicamente dos o tres cosas. Vamos a hablar en esta tercera conferencia, que ya es la última. Vamos a hablar de este tema que es muy importante para el seminario por la temática que manejamos, que es la misoginia y el protofeminismo medieval. Como ustedes ya lo han visto en el seminario, este es el eje sobre el que gira la vida y la obra de Cristina de Pizán. La misoginia que se dio en la Edad Media, ¿no? El rechazo a la mujer, el ver a la mujer como algo inferior, como prácticamente como, una persona de segunda clase, y como reacción, lo que llamamos el protofeminismo medieval, o sea, una primera reacción de las mujeres, encabezadas en este caso por Cristina de Pizán, que tratan de acabar con esa misoginia de la Edad Media y que nos van a dejar pues una herencia tan importante como lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces veamos una pequeña introducción. Dice, la situación de la mujer en la Edad Media es muy compleja, ¿no es cierto? Está marcada por una cultura que evidentemente esa sí es una cultura patriarcal, o sea, en la que el hombre es el que manda. El hombre que puede ser el papá, el marido o incluso el hermano. Y la mujer, como lo decía ahora, está reducida a un papel secundario en esta sociedad medieval. Sin embargo, encontramos muchos ejemplos de mujeres, varios ejemplos de mujeres, muchos ejemplos de mujeres que en la Edad Media se destacaron en diversos campos. En diversos campos. Tenemos a Santa Juana de Arco, que fue militar, ella se vistió como caballero medieval, con armadura y con la lanza, y dirigió a los ejércitos franceses en contra de los ejércitos ingleses en la guerra. Finalmente murió en la hoguera porque los ingleses la asesinaron en la hoguera, la mataron, pero allí tenemos ese fenómeno. Mujeres que fueron reinas, muchas. Urraca en España, Ana Comneno en el Imperio Bizantino no pudo ser emperatriz precisamente porque el hermano menor, que nació un hombre después de ella, la desplazó del derecho de ser emperatriz, pero ella tenía todo el temple para hacerlo. Leonor de Aquitania, también, ¿no? Reinas muy poderosas o princesas que fueron muy poderosas. Mujeres que se destacaron en muchos campos. La más célebre de todas, la más importante de las mujeres de la Edad Media, no es Cristina de Pizán. La más importante de las mujeres en la Edad Media es Hildegarda de Bingen, que era filósofa, teóloga, científica, ¿cierto? Muy célebre porque fue la primera mujer que describió cómo funciona el aparato reproductor femenino, describió cómo es el orgasmo, prácticamente lo que se sabe en la Edad Media de cómo funciona el organismo femenino, el cuerpo femenino, se lo debemos a Hildegarda de Bingen, que en ese sentido es precursora, ¿no es cierto? Una mujer muy poderosa, abadesa en un gran monasterio y a la que acudía gente de todas partes a escucharla, la llamaban la Síbila del Ring. Era prácticamente una consejera de prelados y de reyes y de todo. Bueno, y muchas otras mujeres. En este sentido, tampoco vamos a decir que la mujer en la Edad Media haya estado del todo discriminada o que todas las mujeres estaban en la misma situación. La mayoría de las mujeres sí, pero había muchas mujeres que no, como es el caso que vamos a ver ahora de Cristina de Pizán. Aparece un fenómeno aquí en la Edad Media que se llama la querella de la rosa. La querella de la rosa. Unos hombres, ahora los vamos a ver, escriben un libro en contra de las mujeres y lo llaman el Román de la Rose. Tiene dos partes, una primera
que se escribió en un tiempo determinado, otra que se escribió muy posteriormente. Es una obra inmensa, tiene como 22.000 versos, es una poesía como de 22.000 versos. En la primera parte habla pues del amor cortés y otras cosas, pero al final, en la segunda parte, es una diatriba mortal, descarada contra la mujer. Entonces se va a producir la querella de la Rosa, la pelea de la Rosa. Por un lado, los autores del Román de la Rosa, y por el otro lado, Cristina de Pizan, que va a hacer la defensa de la mujer, como se ve ahí en la imagen, bien conseguida por la inteligencia artificial. Bueno, entonces contextualizamos la querella, dice que fue una importante polémica literaria porque básicamente unos escribieron un libro, la otra escribió otro libro, unos contestaron, se reescribieron cosas, entonces es una polémica básicamente literaria. Ocurre a finales del siglo XIV, ya a principios del siglo XV, o sea, ya al final de la Edad Media, ¿no es cierto? Implicaciones morales del Román de la Rose, un poema alegórico de Guillaume de Lorris, que lo escribió más o menos como en el 1230. Y Jean de Meun, que lo escribió en el 1275, son los dos autores del román. O sea, el román tiene dos autores, uno en una primera época y otro en una segunda época. Creo que no repito porque creo que en la diapositiva que sigue explica un poco más eso. Y Cristina de Pizan desafía esa misoginia y encabeza una lucha por la dignidad femenina, ¿cierto? Entonces, este es el valor que tiene esta mujer. Bueno, entonces decíamos, es un poema alegórico, muestra la seducción de una rosa que simboliza la mujer y el amor cortés. La primera parte, ya dijimos, 1230 más o menos, la C antes de la fecha significa circa, en latín significa cerca, ¿no? Cerca del 1230, circa. Guillaume de Lorrain escribe es un relato idealizado. El amor cortés básicamente gira sobre la historia de un caballero que se enamora de una mujer que generalmente está casada. Es un amor platónico, que dijéramos nosotros, un amor idealizado. El enamorado escribe poesías y llora y canta y todo. Esta es la primera parte, ¿no? Más dedicada a ese amor caballeresco, ¿no? Un poco idealizado. Pero en la segunda parte que se escribió cerca del 1275, Jean de Meun ya cambia el tono del libro, se vuelve ya un poco más satírico, ¿no es cierto? Se burla de la mujer, la muestra como alguien inferior, como una persona viciosa, manipuladora, lujuriosa. Es como el diablo que está haciendo caer al hombre. ¿No es cierto? Entonces, este es el contexto del Román de la Rose, este libro tan importante que tiene esas dos partes, ¿no? Primero, una parte del amor cortés, y segundo, ya esta diatriba misogínica, pues que es la que va a armar el problema de la querella. Bueno, Cristina de Pizan tiene una particularidad, ya la vimos, cuando estudiamos su vida ya la vimos, y es que ella vive en la corte del rey de Francia, a pesar de que es italiana, vive en la corte del rey de Francia. Allí ha aprendido a leer, a escribir, ha tenido acceso no solamente a las bibliotecas, sino también a los maestros. Entonces, una mujer muy culta. Y desafortunadamente para ella, o afortunadamente, uno no sabe para qué sirven los acontecimientos humanos. Cristina se queda primero huérfana. El padre era el que tenía más influencia en la corte, se queda huérfana, después se muere el marido, ella se queda con unos niños pequeños, entonces se enfrenta con la cosa. ¿Qué va a hacer de su vida? No era normal en ese tiempo que las mujeres trabajaran, ¿no? En la cocina, en las cosas de la familia, etcétera. Pero Cristina de Pizan es una escritora. Entonces ella empieza a escribir novelas, a escribir baladas, a escribir poesías, ¿no es cierto? Himnos, todos los géneros literarios de la Edad Media escribe. Cristina de Pizan es en ese sentido la primera mujer que se gana la vida como escritora. Entonces tiene su altura intelectual. Entonces Cristina denuncia el román, ¿no? Escribe unas obras, especialmente La ciudad de las damas, denuncia
la misoginia medieval, pero desafortunadamente, esta carta esta obra de Cristina de Pizan lo que hace es despertar todavía más la misoginia. Los hombres van a empezar a atacar más a las mujeres. Entonces Cristina replica con una serie de cartas, de ensayos, ¿no es cierto?, criticando la situación y mostrando cómo esta discriminación a la mujer no solamente le hace daño a la mujer, sino que daña a toda la sociedad. Entonces, inicia la querella. Bueno, entonces ella critica la misoginia, los estereotipos que pretenden mantener a la mujer sojuzgada, ¿no es cierto? Defiende la dignidad de la mujer, ella considera que la mujer y el hombre son iguales, defiende también el derecho de la mujer a la educación, ella ha recibido educación, es una mujer culta, una mujer que sabe leer, escribir, que entiende el latín, el francés, el picardo que se llamaba en ese tiempo, un francés un poco primitivo, y entonces empieza esta lucha, ¿no es cierto?, para que se desmonte esto que lo sostenían. Muchos filósofos, incluso Santo Tomás de Aquino, piensa que la mujer es inferior al hombre por su carácter pasivo. Como en el acto sexual el papel de la mujer es pasivo, entonces el sujeto activo, que es el hombre, es superior al sujeto activo, que es la mujer. Entonces la mujer biológicamente sería inferior al hombre. Cristina de Pizan va a empezar la pelea para hacer entender que la desigualdad que existe entre el hombre y la mujer no proviene del carácter biológico, sino que proviene de la falta de oportunidades y de la falta de educación que tienen las mujeres en la Edad Media. Entonces, por ahí va la respuesta. Consecuencias. Entonces, Cristina de Pizan desafía la misoginia, sienta un precedente en el pensamiento femenino. Esto es muy importante, ¿no? Cuando decimos que ella es protofeminista, estamos diciendo ella asume una posición, ¿no?, feminista, pero como el feminismo todavía no existe, el feminismo apenas va a aparecer por allá en los años 1940, 1950, entonces decimos protofeminismo. Su obra más importante, La ciudad de las damas, la escribe en el 1405. Ella coge textos bíblicos, sobre todo ejemplos de mujeres del Antiguo Testamento, mujeres del Nuevo Testamento, mujeres de la mitología griega, de la mitología romana, y muestra cómo en la Biblia y en la mitología eh, hay mujeres que se han destacado por su inteligencia, por su fuerza, por su sabiduría, etcétera, en contra de lo que dice el Román de la Ros. Y la querella es entonces un momento clave en la historia del protofeminismo. Bueno, unas conclusiones a esta primera parte. La polémica en torno al Román de la Ros plantea un conflicto ideológico sobre la visión de la mujer en la sociedad medieval. Ya, ya aparece una ideología muy clara de decir a la mujer se la respeta, la mujer tiene derecho a la educación, la mujer y el hombre son iguales. Esta es básicamente la posición de Cristina de Pizan y de muchas otras mujeres en la Edad Media, porque no es una excepción, es una regla. No es una regla muy grande, digamos que de 30 filósofas medievales y teólogas, más o menos unas 20 tienen unas posiciones muy claras con respecto al protofeminismo. Es un fenómeno grande, porque estamos hablando, no eran muchos los filósofos hombres, ni eran muchas las filósofas mujeres. Entonces, cuando decimos que 20, 30 filósofos pensaban tal cosa o tal otra, estamos hablando de una población importante, ¿no es cierto? Entonces, Cristina de Pizan es una pionera del feminismo, ¿no?, de la lucha por la dignidad femenina, por el derecho a la educación, y anticipa, de alguna manera, las luchas que tendrán que hacer las mujeres después, ¿no? En 1908, me parece, o en principios del siglo XX, las peleas de las trabajadoras de textiles en Nueva York, que van a desembocar con la masacre del 8 de marzo, que ahora desafortunadamente pues se ha reducido a regalar una rosa, un chocolate y pagar el motel. Pero nos hemos olvidado que el Día de la Mujer realmente es una conmemoración de luchas que le costaron la vida a muchas mujeres, ¿no es cierto?, por sus derechos.
Y después, en los años 1940, 1950, con Simone de Beauvoir y las otras feministas, pues ya se produce este fenómeno actual que tenemos del feminismo. Pero Cristina de Pizan y las otras compañeras medievales son de alguna manera precursoras del feminismo. Entonces, esta es una primera idea. Bueno, ahora veamos el protofeminismo medieval. Ya vimos el problema de la misoginia, ya vimos la respuesta de Cristina de Pizan, ahora hablemos del protofeminismo medieval. Tenemos aquí que es un precedente del feminismo moderno, ya lo dije, es una corriente que defiende los derechos de la mujer, reclama tres cosas básicamente, tenganlas muy presentes: la igualdad de género, el derecho a la educación y el derecho a la participación. La mujer tiene derecho a participar en la vida de la sociedad. Cuestiona la misoginia imperante, y allí en la imagen está precisamente Santa Juana de Arco, la gran heroína francesa que dirige los ejércitos franceses en contra de los ingleses en una desigualdad de condiciones terrible, y que se convierte de alguna manera en una figura muy importante de la historia de Francia y de la historia de la Iglesia también, porque posteriormente a su muerte va a ser considerada como una santa, ¿no es cierto? Bueno, continuamos aquí. Contexto: hay una visión patriarcal, la Iglesia, los filósofos clásicos también son misóginos. Recuerden que muchos, todos los filósofos griegos y muchos de los filósofos romanos tienen relaciones homosexuales con jóvenes. Entonces, porque piensan que a la mujer está para tener hijos, pero para el placer sexual ellos prefieren a los muchachos. Entonces hay una visión patriarcal de la Iglesia y también una visión patriarcal de los filósofos clásicos. Textos misóginos como el Román, que ya vimos, respuesta de mujeres pensadoras como Cristina, la lucha que hacen ellas por nuevos espacios para las mujeres en la sociedad. Este es como el contexto en el que se mueve el protofeminismo medieval. Bueno, ahí hay unos ejemplos. Cristina de Pizan, obviamente, ahí está. Hildegarda de Bingen, ya lo dijimos, ¿no es cierto? María de Francia, cuando escribe sus obras, María de Francia se caracteriza por poner en los papeles fuertes, donde se necesita personalidades fuertes, pone mujeres. Entonces las mujeres son personajes fuertes, a diferencia de los que pretenden verla como alguien frágil o débil o lo que sea. Bueno, Juliana de Norwich es una mística también medieval. Ella habla con Dios en términos femeninos. Para ella Dios no es masculino, sino femenino, ¿cierto? Y Margarita Poret también rechaza a los intermediarios masculinos en la fe y reclama el derecho a una relación directa con Dios. Esto le va a costar la vida porque es una herejía, entonces la van a matar en la hoguera, ¿no es cierto? A Margarita Poret, que es una mártir del protofeminismo y de la filosofía femenina también, obviamente. Bueno, temas claves: allí está Ana Comneno, la princesa bizantina, la defensa de la educación, ¿cierto? Por ejemplo, Ana Comneno también sabe escribir y va a escribir la Alexiada, que es una obra muy grande en la que ella narra la historia del Imperio Bizantino, de una mirada femenina de la historia. Ana Comneno, hasta ahí en la imagen. Bueno, una crítica a la misoginia literaria y filosófica, la reivindicación de la mujer, ya lo dijimos, y la valoración de la espiritualidad femenina, ¿cierto? La mujer tiene una sensibilidad propia que hace que sea más propensa al encuentro con Dios que el hombre, que por su brusquedad, por su resiedumbre y todo, no va a poder entrar tan fácilmente en comunión con Dios, mientras que la mujer tiene esta otra propensión. Bueno, impacto y legado, ¿no? Se sientan las bases para futuras generaciones de pensadoras, ¿no? Está ahí este precedente, ¿no es cierto?, de Cristina de Pizan y de las otras mujeres. Autoras modernas retomaron muchas de estas ideas y las llevaron un paso más allá. Por eso decimos protofeminismo. Proto en griego significa primero,
Es una primera forma de feminismo. Luego vendrán otras formas de feminismo, ¿no? Y este concepto pues va a ir ampliándose a lo largo de la historia. Aún en contextos de opresión, como los de la Edad Media, ha habido voces que desafían el status quo, ¿no es cierto? Hay mujeres que a pesar de las circunstancias luchan por su dignidad, por la igualdad con el hombre, etcétera, ¿no? O sea, las mujeres no se dejan, a pesar de que de pronto el ambiente patriarcal, misógino, trate como de acallarlas, de oprimirlas, siempre saldrá la voz de una mujer fuerte que hace que veamos las cosas con una claridad mayor, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos unas conclusiones, porque esta es una presentación más bien corta, tampoco se trata de alargarnos más de la cuenta. Unas conclusiones, la querella del Román de los Ros es un punto de inflexión en el pensamiento femenino. Ya, Cristina de Pizán ya no aguanta más, ya no aguanta, y entonces explota y reclama y levanta la voz y grita, escribe para que la cosa cambie, ¿no es cierto? Cristina de Pizán es precursora de las luchas de las mujeres por sus derechos, ya lo dijimos, y el protofeminismo medieval es un precedente clave del feminismo actual. Las feministas actuales no pueden olvidarse que en la Edad Media hubo mujeres muy fuertes como Cristina de Pizán que hicieron su aporte a lo que hoy llamamos el feminismo, que es un movimiento social tan fuerte en la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, con matices, ¿no? Con matices. Un feminismo moderado, un feminismo más de centro, ¿no? Y ya otro feminismo más agresivo, más radical, ¿no es cierto? Que pretende anular al hombre, acabarlo, mientras que hay como un feminismo un poco más racional, dijéramos, pues que trata de que las cosas pues mejoren, que haya igualdad y demás, pero pues tampoco sin acabar con el hombre, porque pues entonces salimos del machismo y terminamos en el embrismo y entonces ahí no hemos hecho pues prácticamente nada, simplemente cambiar de opresor y cambiar de oprimido, ¿no? Entonces, bueno, eso ya son posiciones que cada quien tendrá que ver. Bueno, aquí tenemos unos videos para profundizar, ¿no? Para profundizar. Desde aquí no los podemos abrir. Estos enlaces no se pueden abrir desde aquí, pero yo mañana les envío al curso, les envío al servicio de mensajería, les envío la presentación en PowerPoint o en PDF y allí sí ya pueden ver estos videos. El primero habla de Cristina de Pizán, ¿cierto? El segundo es una lectura de la Ciudad de las Damas, un audio que lee el libro de Cristina, que es muy interesante escucharlo con una voz. Y el último video habla un poco como del contexto de la mujer en la Edad Media, una cosa más general, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Vamos a las referencias. Las referencias dice aquí, eh, las imágenes, todas las imágenes fueron hechas con la herramienta Copilot. Ahí está la referencia bien clara, Microsoft 2024, Copilot, versión del 19 de marzo, imágenes medievales, obviamente con distintos prompts, ¿no es cierto? Uno dice, dibuja a Cristina de Pizán escribiendo, otro va a decir, dibuja a Santa Juana de Arco, porque son varias imágenes, los prompts son diferentes, pero en general son imágenes medievales. Los textos de esta diapositiva se hicieron con OpenAI, que es el chat GPT. Ahí está el año, ahí está la versión. Es un modelo de lenguaje amplio. Le preguntó al chat GPT, le preguntó el profesor, bueno, pues haz un resumen, haz un texto para unas diapositivas que desarrolle el tema de la misoginia y del protofeminismo en la Edad Media. Entonces, arrojó esta información, que es la que nosotros estamos trabajando allí. Otras partes del texto fueron bajadas por Perplexity. Ustedes saben, es otro modelo de inteligencia artificial. Ahí también se les preguntaron otras cosas, pues para poder obtener la información. ¿Qué significa esto, apreciados estudiantes? Todos, no solamente Juan José y Karen Sofía, sino todos. Que la inteligencia artificial es muy buena, muy útil.
nos permite tener estas imágenes bellísimas, coloridas, ¿no? Vivas. No encontramos en el Internet imágenes bonitas así de estas cosas para estos temas. La inteligencia artificial nos permite crearlas y generarlas realmente allí. También nos ofrece estos textos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es poner la referencia, no simplemente copiar y pegar. Yo no puedo venir aquí y decir, esto que está aquí lo hice yo. No, esto que está aquí lo hice yo, pero con ayuda de la inteligencia artificial. Y estoy reconociendo que todos los textos, todas las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Yo espero que también ustedes en sus trabajos hagan lo mismo, ¿no es cierto? Obviamente, no pueden copiar todo el trabajo de inteligencia artificial, pero parte sí se pueden copiar. Yo puedo tomar un texto de alguna parte, por ahí mañana, si no creo que ya les mandé un archivo de donde dice cómo citar la inteligencia artificial y otras cosas, ¿no es cierto? Creo que ya lo envié al curso, entonces ahí revisan. A ver, voy a entrar al curso aquí rápidamente, a ver si lo envió o no lo envié, porque con tanta cosa uno cree que ha hecho las cosas y a veces no las ha hecho. Espéreme un minuto, abro y de una vez aprovecho para entrar al curso. Decirles que está un poco flojo la participación. Yo sé que están ocupados, tienen muchos otros cursos, muchas actividades, pero no pueden olvidar este curso porque no lo he enviado, todavía no lo he enviado, entonces ahora lo envío. Tercera conferencia educativa, invitación, no, todavía no lo he enviado. Entonces mañana yo les envío el archivo, ¿no? Un archivo donde ustedes pueden ver cómo se hace la citación de la inteligencia artificial y de otras fuentes también, de imágenes, de textos, etcétera, para que puedan hacerlo con tranquilidad sin arriesgarse pues a tener una mala calificación. Bueno, allí terminamos la presentación. Nos falta solamente la parte de gracias. Allí están las gracias. Entonces, dejo de compartir esta presentación. Yo mañana o más tarde la envío a la, al curso. Entonces, ahora sí escucho a Juan José y a Karen Sofía si tienen algún comentario que hacer sobre este documento que hemos presentado, esta presentación. Ahí los escucho. Gracias, Karen Sofía, por favor. Profe y compañero, ¿me escuchan? Sí, señora, muy bien. Ya que ahorita había intentado hablar. No, pues profe, muchas gracias por la presentación, muy claro todo. Yo ya he escuchado pues varias conferencias, esta es la primera a la que puedo asistir por mi horario de trabajo y demás actividades, pero siempre usted es muy claro, profe, entonces agradeciéndole mucho la explicación. Y por otro lado me parece súper importante porque el tema, porque precisamente en esta época del mundo, lo que usted dijo me parece muy importante. Claro, cambiamos de opresor, ahora el feminismo se fue a un extremo completamente radical y se pierde también el balance eh, entre esa convivencia entre hombre y mujer en la sociedad, ¿no? Porque pues ambos, tanto hombres como mujeres, han dejado un legado importantísimo en el mundo. Tenemos muchos autores y en la parte cultural y social y demás. Entonces me parece muy importante que recalque eso, sobre todo pues en esta generación de, digamos, nosotros, los chicos así como después, nacidos del 2000 para adelante, que eso está tan marcado. Entonces, no, le agradezco por la explicación y en cuanto a las observaciones, sí, intentar participar más, profe. Muy bien, esto lo importante es tener una participación más activa en el curso, aprovechar cualquier momentico, ¿no? Y hacer un comentario de unas 100 palabras, una cosa allí que queden unos 100, ¿cómo se dice? Unos 3 aportes fuertes de unas 80, 100 palabras, 150, pues para que se vea, ¿no? El avance. Por ejemplo, ahorita esto que estás diciendo aquí con las palabras, lo puedes explicar con un texto y subirlo como un aporte al foro. No se trata tampoco de hacer una gran investigación ni de mente, sino de ir viendo cómo el tema pues va entrando en la inteligencia y en la capacidad. Bueno, muchas gracias, Karen. Juan José, no sé si quieras decir algo.
No, unirme al agradecimiento de la compañera Karen. Quería confirmar con su merced, ahorita en esta actividad es cuando vamos a hacer el podcast, ¿verdad? Sí, ahorita precisamente como tengo abierto el curso, entonces veamos un poco la indicación. Compartamos la pantalla rápidamente. Voy a compartir aquí rápidamente la pantalla para ver dónde estamos. Aquí. Entonces, ahí está la pantalla. Ustedes me avisan cuando la puedan ver. Sí, ahí se ve, profe. Eso. Entonces, lo que Sí, hay que hacer, señor. bueno, leer los textos que aparecen ahí en el entorno de aprendizaje, leer los textos, elaborar un informe de lectura de un texto de la autora Cristina de Pizan. Ahí hay, creo que ahí hay varios textos. Está La ciudad de las damas, está el otro que se llama El tesoro de la ciudad de las damas. No se trata de coger todo el libro, porque estos libros medievales son gigantescos, ¿no es cierto? Esta gente tenía tiempo para escribir mucho, entonces las obras generalmente son muy grandes. Ustedes pueden hacer la ficha de lectura, las pueden hacer de una parte de, por ejemplo, un capítulo o una lección, alguna cosa así, de manera que quede bien hecho, pero sin necesidad pues, de exagerar, pues, porque no tenemos tiempo para leer tantas cosas. Entonces habría una ficha de lectura de un texto de Cristina de Pizan, uno. Luego diligenciar tres fichas de lectura según el formato adjunto de textos de filósofas mujeres. Como ya hicieron unos en el periodo, en el paso anterior, entonces ahora hacemos de otras, ¿no es cierto? Ahí está el texto, ¿no? Ahí dice filósofos de la Alta Edad Media, allí hay mujeres filósofas, ahí están sus textos de donde pueden tomar la información. Hacer una infografía sobre la vida y la obra de Cristina de Pizan, cuándo nació, un poco el contexto, ¿no es cierto?, que vivió en la corte, que estaba casada con un hombre, que se quedó huérfana del papá, y que se quedó viuda, que se quedó sola, que tuvo que educar a los hijos, el problema de la querella con el Román de la Ros, y bueno, y cuando murió, y las obras más importantes, porque son muchas obras, y escribió muchísimas cosas, porque era una escritora profesional. Entonces, una infografía bien bonita. Si no saben cómo hacer una infografía, me escriben por el chat y yo les mando una ayuda. Bueno, hacer tres aportes, ¿no? Al menos de 50 palabras en el foro, dice, y realimentar a los compañeros. Por ejemplo, eh, supongamos un ejemplo. Juan José escribe una cosa, entonces Karen, supongamos que fuera del mismo grupo, entonces les refuta, le dice, no, no estoy de acuerdo, me parece que eso no está bien, o estoy de acuerdo con el compañero, lo que está diciendo es correcto, de tal cosa y tal, que se vea que hay una profundidad en el aporte. No, compañero, te felicito por tu aporte. Atentamente, Karen. No, eso no es. Tampoco es un aporte decir allí subo la ficha. Ese no es un aporte en el foro, eso es un avance del trabajo, ¿no es cierto? Para que el profesor vea si la ficha está bien hecha o no está bien hecha. Pero aquí lo que se piden son tres aportes distintos, tres aportes. Por ejemplo, yo podría hacer un aporte ahora en puedo hacer un aporte, por ejemplo, estuve leyendo la obra de Cristina de Pizan y esto me trajo a mí esta reflexión sobre la situación de la mujer en la Edad Media en comparación con la situación de la mujer en la actualidad. O hago una crítica sobre el feminismo de la Edad Media y sobre el feminismo del tiempo actual, etcétera, ¿no es cierto? Y cada de las fichas pueden salir los comentarios. Estuve leyendo esta autora, no sé, Teresa de Cartagena, que es una persona muy interesante porque era una mujer ciega. No solamente era filósofa, sino que además era religiosa y también estaba ciega de nacimiento. Entonces es muy interesante cómo ella, en su obra que se llama La Arboleda de los Enfermos, se puede ver cómo una persona con una discapacidad tiene una visión clara de lo que está pasando en su cabeza como filósofa, por ejemplo. Entonces va a hacer un comentario sobre eso, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, y luego hacer un debate en video, como el que hicieron la vez pasada, esta vez sobre la vida y obra de Cristina de Pizan en el contexto de la querella de la Rosa, que ya lo vimos ahora, de la misoginia medieval, contrastándolo con la situación de la mujer en el mundo actual. ¿Sí? ¿Cómo era el mundo de la mujer en la Edad Media?
cómo es el mundo de la mujer en la actualidad. Hemos avanzado, en muchas cosas hemos avanzado. La inmensa mayoría de las mujeres saben leer y escribir. La inmensa mayoría de las mujeres ha tenido acceso a la educación y a la cultura, ¿no es cierto? De hecho, mis superiores casi todos son mujeres. Entonces, la mujer ha avanzado muchísimo, pero quedan todavía, ¿no es cierto?, unos rezagos, unas desigualdades, porque las mujeres en el medio urbano tienen acceso a la educación superior, tienen acceso a la salud, tienen acceso a la cultura, pero la mujer en el mundo rural o en el mundo indígena no tiene las mismas condiciones, etcétera, ¿no es cierto? Lo que está pasando con las mujeres en Palestina, por ejemplo. También podría ser ahí un tema interesante para traer la actualidad a la cosa. Bueno, y con esos aportes, con todo eso que han hecho, con el debate, alimentar el Padlet grupal, que puede ser el mismo que tenían en el paso anterior, allí seguirlo enriqueciendo. Y luego ya todo eso, presentarlo en el informe individual, ya saben, portada, introducción, contenido, las conclusiones, la bibliografía, todo con normas APA, tal. Si tienen alguna duda de normas APA o que el trabajo, que para que el trabajo quede bien y todo, pueden entrar a Teams y allí lo miramos, lo revisamos y miramos que quede todo bien bonito. Y luego finalmente en PDF lo suben al entorno correspondiente con el código que usamos, ¿no? Nombre y apellido, ¿no? César Ibarra, grupo 1, informe de la etapa 3. Listo. No, no hay informe grupal. Yo miro el enlace del Padlet y el enlace ¿de qué? Del Padlet, ¿no? Y de la cosa lo miro en los informes individuales. Cada uno tiene que poner el enlace del video y el enlace del padre del informe, entonces yo ahí ya los miro y ya ven. Como este es un curso muy pequeño, solamente tiene 9 estudiantes, pues es todo fácil, ¿no? de revisar para el profesor y tal. Ahí debajito está en Word las fichas de lectura para que se atengan a ese modelo y el formato en APA que también hay que seguir. Ese sería el trabajo que estamos haciendo en este momento, porque hay muchos que ya están leyendo las obras y ya después van haciendo la actividad. Entonces, esto sería, no sé si quede alguna duda sobre esta parte. Sí, profe, una consulta. En la parte donde dices que hay que participar pues activamente en la conferencia, ¿hay que tomar alguna captura de pantalla o ya su merced toma nota allá? No, eso lo entrega el sistema. Eso lo Perfecto. entrega el sistema, pero si quieren tomar una pantalla, pues mejor. Y la ponen, por ejemplo, ahorita tomen una pantalla. Dejo de compartir aquí para que le puedan tomar una pantalla al Teams de que estuvo conectado Juan José y Karen, aunque este sistema nos entrega una lista, entonces yo ya tomo el dato de ahí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien, Karen. Bueno, entonces, no sé, Juan José, Karen, ¿alguna otra inquietud? No, mi profe, muchas gracias. Muchas gracias de Bueno, No, verdad por el señor, espacio. profe, gracias. bueno, entonces damos por terminada la conferencia educativa. Les agradezco mucho la participación. El día de mañana les comparto la presentación en PowerPoint. Si no la puedo subir en PowerPoint es por el tamaño, porque las imágenes, las letras, los detalles hacen el archivo muy grande, entonces lo subo en PDF. Pero igual pues se puede ver y lo tienen ahí en sus materiales para trabajar y para hacer sus aportes, porque ese contenido que acabamos de ver es pertinente para lo que está pidiendo la guía, ¿no? de aprendizaje. Ahí está. Y allí mismo les subo el video de esta presentación por si acaso quieran ver alguna otra cosa y para los compañeros que por algunas razones no pueden estar en la conferencia para que la miren después. Bueno, entonces les agradezco mucho. Voy a dejar de grabar y posteriormente voy a cerrar la conversación. Entonces, Juan José, que tengas una buena noche. Karen Sofía, lo mismo, que descansen y que tengan una buena semana. Lo mismo, Muchas profe, gracias. Buenas semana, noches. compañero, también. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.